Hola, soy Facundo Méndez Arrufat y voy a hablar sobre los factores estructurales y cíclicos de la economía. Toda economía pasa por periodos de expansión y contracción. Los factores que determinan estos ciclos son coyunturales o estructurales. Los coyunturales toman la situación en un determinado momento del tiempo. Por ejemplo, el índice de pobreza puede crecer abruptamente después de una devaluación o de una hiperinflación, lo que no quiere decir que ese índice se vaya a mantener en el tiempo. Del otro lado tenemos los factores estructurales, que son factores concretos y objetivos que tiene una economía. Por ejemplo, los recursos naturales, la tecnología o la educación. Si bien son concretos y objetivos, no quiere decir que en el tiempo no se puedan modificar. Por ejemplo, el descubrimiento de algún yacimiento o, por ejemplo, vaca muerta para la Argentina pueden cambiar las condiciones estructurales de la economía. Las fluctuaciones de la actividad económica se miden a través del crecimiento o del crecimiento del PBI. Las variaciones son consecuencia de la sobreproducción que llevan a una menor tasa de ganancia esperada, con lo cual se da una menor tasa de inversión y una desaceleración de la economía. Los factores que pueden influir a este cambio en la actividad económica pueden ser también exógenos, por ejemplo, una crisis del petróleo o la crisis financiera. Los ciclos de la economía suelen dividirse en cuatro. En primer lugar vamos a hablar del ciclo de recuperación. Es un ciclo expansivo en el que crecen la producción, la demanda y el empleo y generalmente se dan buenas condiciones para la inversión. El auge es el momento más elevado de la economía, donde se observa una alta inversión, un muy bajo desempleo y suelen registrarse inflaciones crecientes. En tercer lugar, tenemos la recesión. La recesión se caracteriza por un estancamiento y una ralentización de la actividad económica. Se observa una caída en la producción, en la inversión y en el consumo. Cuando la crisis se hace más prolongada, pasamos a una depresión. En la depresión se ven altas tasas de desempleo y una caída abrupta del consumo. A continuación veremos un video de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, haciendo algunas consideraciones sobre la salida de la crisis de Estados Unidos en 2008. El Nobel de Economía Paul Krugman dijo que lo peor de la crisis económica pasó ya, pero dijo que hay que mantener la cautela. Estas fueron sus palabras en una entrevista con CNN Internacional. Podemos tener una recuperación técnica. Está aumentando el Producto Interno Bruto, la producción industrial, pero eso no significa para mucha gente. En el último año, más gente ha sido despedida que la que ha sido contratada. Así que el número total de empleos ha ido disminuyendo. Tenemos que aumentar. En Estados Unidos necesitamos más de 100.000 por mes antes de que se sienta un alivio. Seguimos perdiendo empleos. ¿Qué puede aguantar la recuperación? Primero que nada, el sistema financiero no está en buenas condiciones, los bancos siguen en tribulaciones, no están por colapsar, pero no están en buen estado. Me preocupa el petróleo. Es sorprendente que el petróleo esté donde está en este momento, pero $70 por barril con la economía mundial en este bache, eso significa que aún tenemos mucha presión sobre la oferta petrolera. Los precios del petróleo quizá van a aumentar significativamente y eso afectaría la recuperación. La corriente keynesiana propone, para evitar la caída en estos ciclos, generar políticas anticíclicas. A diferencia de ellos, los neoclásicos consideran que no hay que hacer ninguna intervención, dado que la economía tiene que equilibrarse. Las políticas anticíclicas actúan como contrapeso en la etapa de expansión y como estímulo a la economía en la etapa recesiva. En la etapa recesiva lo que se busca es una expansión del déficit ante la ausencia de la inversión privada, buscando el equilibrio a través de la baja de impuestos, el aumento en el gasto público y de esa forma el aumento en el consumo. Por el contrario, en la etapa expansiva se busca un superávit que logre pagar las deudas y acumular reservas para futuras etapas recesivas.